Felipe mencionaba el caso de SQM y quiero tomarme de ese caso también para hablar de colaboradores que sí dependen de usted, sus ministros, sus subsecretarios, cómo elige a esas personas. En el caso de SQM, un ministro suyo, Pablo Longueira, que hoy está formalizado, le envió una minuta de la ley de royalty que se estaba discutiendo en el gobierno a la empresa directamente involucrada, Patricio Contese de SQM. Contese se la devuelve a Longueira con la redacción de cómo debía ser el artículo para beneficiar precisamente de SQM. Ese artículo queda casi literalmente como tal en la ley que finalmente usted firma. ¿Qué le parece a usted qué juicio desde el punto de vista ético y político, el juicio legal por cierto lo hacen los tribunales, hace usted de lo que hizo su ex colaborador Pablo Longueira? Mire, aquí hay que ser muy claro y distinguir. Cuando se discuten las leyes, todas las partes interesadas participan, intervienen, dan opiniones, mandan memorándum. Eso es parte del proceso legislativo y ha sido siempre así. Ahora está mejor regulado con la ley del lobby, que fue una iniciativa de nuestro gobierno, que establece que ese procedimiento de influencia tiene que ser más público y más transparente. Y por lo tanto, que las empresas participen y opinen y den ciertas sugerencias ha existido siempre. Pero perdón, aquí ahora la pregunta es, ellos redactaron por eso mismo, no, si man, convertido en ley. muy Daniel, las empresas cuando están discutiendo muchas veces mandan memorándum, mandan propuestas. Lo importante es si esa indicación quedó así porque las personas que estaban a cargo de esta ley creían que eso era lo más conveniente o se hizo por una influencia indebida de una empresa en particular. Ellos redactaron el artículo. No, sí, el hecho de redactar un artículo, además el artículo no quedó igual, es parecido pero no quedó igual, y le quiero decir que el artículo original que estaba redactado también era muy parecido, porque lo que se buscó con eso era una cosa muy simple. Cuando se estableció el royalty, se estableció, cierto, que para las empresas extranjeras ellas podían acogerse a un sistema de inamovilidad tributaria. Es decir, una vez que se acogían, tenían un periodo de tiempo en que no se les podían cambiar las reglas. Invariabilidad tributaria. Invariabilidad tributaria. Pero eso no quedó válido para las empresas chilenas. Y lo que mucha gente pensó, incluyendo mi persona, es que era absurdo entregarle un privilegio o una garantía de esa naturaleza a las empresas extranjeras y negárselo a las empresas chilenas. Pero eso no estaba en la minuta original y por esa razón, precisamente beneficiado, lo puso finalmente. Y por esa razón nosotros quisimos incorporar este trato igualitario en materia de invariabilidad tributaria, que entre paréntesis la ley de royalty fue un gran negocio para Chile, porque como subió el precio del cobre, y en vez de ser una tasa fija, era una tasa variable, Chile participó en muy buena medida de la bonanza del cobre. Y un gran negocio para el SQM que gracias a ese artículo redactado por ellos mismos, hoy tiene invariabilidad tributaria hasta 2025. Pero con una tasa, podemos subir los impuestos. Un momento, porque ellos redactaron pero Daniel, no sea sesgado en su apreciación, porque junto con tener invariabilidad se le subió significativamente la tasa. La tasa va a ser un 4% y en la tabla para tener invariabilidad tributaria era en función del excedente operativo y llegaba hasta el 14%. Entonces en el fondo le digo, mire, yo le aumento los impuestos y a cambio de eso le establezco un periodo de garantía en que va a haber invariabilidad. O sea, no se lo puedo cambiar durante ese periodo. Esto lo tenían las empresas extranjeras y no lo tenían las empresas chilenas. Y ese fue el objetivo de la ley. Ahora, y esto es un tema que está siendo discutido por la justicia, lo que hizo el ministro de Economía, Pablo Longueira, fue enviar ese artículo a el Ministerio de Minería y a la Secretaría General de la Presidencia, que eran los que estaban encargados de promover la ley. Y por tanto, este es un tema, Daniel, que yo creo que el principio de fondo de igualar el trato tributario entre empresas chilenas y empresas extranjeras a mí me parece correcto. ¿Hizo algo impropio? Si hubo una influencia impropia, es algo que está siendo investigado por los tribunales. Esos son los tribunales, pero le pregunto a usted, como presidente de la República, como quien designó a Pablo Longueira en ese cargo, desde ese punto de vista político, ¿hizo algo impropio Pablo Longueira? Le acabo de decir, ese es un tema que está siendo investigado por la justicia. Yo no puedo ser juez en un Estado de derecho. No le estoy pidiendo que sea juez, le estoy pidiendo que como presidente me diga si fue traicionada o no su confianza política por un subalterno que hace eso. Insisto, si lo que se buscó con esto fue perfeccionar una intención de igualar el trato tributario y que todas las empresas participaron, porque no solamente Soquimich enviaba memorándum, entonces parte del proceso. Si se produjo una influencia indebida de Soquimich sobre un ministro que tenía capacidad de influir sobre esa ley, por supuesto que es impropio. ¿Quién va a determinar si fue lo primero o fue lo segundo? Daniel, son los tribunales de justicia. ¿Usted volvería a nombrar a Pablo Longueira como ministro? Obviamente que en un nuevo gobierno vamos a tener una renovación, va a entrar una nueva generación, pero yo creo de verdad que no está aprobada la responsabilidad de Pablo Longueira. Y en el Estado de Derecho, Daniel, y esto hay que aprenderlo muy fuertemente, no existe la presunción de inocencia. Por cierto. Y a mí me molesta mucho cuando algunas personas se sienten con el derecho de juzgar a todos los demás, como si ellos fueran el poder supremo de justicia en nuestro país, y juzgan
y catalogan sin que la justicia se haya pronunciado. Mientras tanto, la justicia no se pronuncie, todos son inocentes. O sea, no hay ningún estándar, ni político ni ético, distinto a no haber sido condenado por un tribunal de justicia. ¿Ese es el único estándar? Por para, supuesto que ministro de un no, gobierno? por supuesto que no, Daniel. Me está, cierto, tergiversando. Cosa que... Quiero No, me está tergiversando. ¿Usted piensa que no va a haber ningún otro estándar que la ley? Por supuesto que no. Yo creo Ah, que ya, yo estándares pensé que, políticos yo y morales pensé muy que usted importantes. Por eso le pensaba pido eso. su opinión como Por eso presidente de la mismo, no, es República. que pregunte la opinión, pero no lo haga como una afirmación. Por supuesto que la ley es un estándar. Mire, en un Estado de Derecho, la ley es el estándar que es exigible en forma obligatoria a todos. Por encima de la ley, cada persona puede voluntariamente ponerse reglas más estrictas que la ley. Y esa es una decisión voluntaria de cada persona. Yo le pregunto como presidente, Pero ¿qué estándar le pone a sus por colaboradores? eso, y un presidente puede tener reglas más estrictas, como evidentemente al designar a los ministros, yo no me preocupo solamente si tienen o no tienen problemas con la ley. Me preocupo de su capacidad, su vocación de servicio público, su compromiso, su lealtad, su experiencia. Pero hay una cosa que quiero que quede claro. La ley es el estándar que se le exige a todos y es obligatorio. Por encima de la ley hay más cosas y cada uno voluntariamente puede asignarse a sí mismo reglas más exigentes. Pero lo que sí es importante es que no le corresponde a usted, Daniel Matamala, estar fijándose esas exigencias por encima de la ley a todo el resto de los chilenos. No, le corresponde a usted como presidente de la República fijar las exigencias que le va a poner a sus subordinados. Y le acabo de decir. Es para usted, no es una afirmación, es una pregunta para usted. Pablo Longueira cumplió sus estándares como presidente de la República que usted exige a sus subordinados. Pablo ¿sí o no? Longueira tiene un caso que está siendo investigado por la justicia que tiene que ver si la participación de Soquimich o la influencia que tuvo sobre la ley fue debida o no debida. Eso lo va a juzgar la justicia. ¿Qué otros estándares se le piden a los ministros cuando yo era presidente? Le acabo de decir. Se le pide vocación de servicio público, capacidad, formación, experiencia, compromiso con el proyecto de gobierno. En todas esas materias yo creo que Pablo Longueira cumplía, y lo que está en discusión en la justicia, yo voy a esperar el fallo de la justicia, porque yo no soy el juez. Pablo Wagner, que fue su subsecretario de Minería y que paralelamente recibía pagos de Penta por 42 millones de pesos mientras realizaba gestiones a favor de los dueños de Penta, ¿cumplió también con esos estándares? Mire, en primer lugar, según yo tengo entendido, nunca realizó ninguna gestión en favor de los dueños de Penta. Sí, realizó gestiones. No. Por ejemplo, le pidió al ministro de Minería, Lorenzo Goldborn, que considerara el nombre de Carlos Lavín, uno de los dueños de Penta, para ser elegido Eso es director de Codelco. absolutamente falso. Absolutamente Perdón, falso. está en los correos. Momento, él dice, él puede haberlo dicho en el correo. Yo era presidente de la República y nunca Pablo Wagner me sugirió ningún nombre para el directorio de No, Codelco. a Lorenzo Goldborn. No sé qué era por haber dicho o no dicho a Lorenzo Goldberg. Eso lo dice él. No es que sea verdad porque lo dice en un correo. Y le doy otro ejemplo. En todo caso, Lorenz Goldborn jamás me manifestó a mí que había recibido una recomendación para esa persona, para el director de Codelco. Tanto es así que no se designó. Y por lo tanto... Y perdón, le doy otro ejemplo. Usted me dice que no había ninguna gestión. El otro dueño de Penta, Carlos Délano, uno de los dueños de la minera Dominga. Pablo Wagner, de acuerdo a lo que reconoció el Ceremi de Coquimbo, que también trabajaba en su gobierno, dice que Wagner le preguntaba constantemente por el estado de ese proyecto. Pero, por favor, un subsecretario de Minería tiene que estar permanentemente preguntando por todos los estados de los grandes proyectos de inversión. Eso es su parte de su rol. Distinto es que él haya dicho, haga esto o no haga esto, porque ahí estaría abusando de su poder. Y por tanto, el hecho de preguntar por un proyecto... Yo cuando era presidente le pedía al ministro de Economía que me trajera los grandes proyectos de inversión, porque queríamos motivar, promover la inversión para que Chile volviera a crecer. ¿Y por qué estaban paralizados? ¿Por qué lo hacía? Porque queríamos que los proyectos de inversión, cumpliendo con todas las leyes, se llevaran adelante. Eso es parte de la labor de un buen presidente. Pero no es distinto a decir que hizo gestiones en favor de un proyecto en particular. Si las hizo, estuvo mal. Y por eso también esto está siendo investigado en la justicia. Y por eso también, yo le quiero decir una cosa, yo le pedí la renuncia al subsecretario Wagner a la subsecretaría, ¿cierto?, de Minería. Por varias razones. Básicamente porque no satisfació todos los criterios que yo le acabo de plantear. Para sus estándares, más allá de las gestiones que haya hecho o no haya hecho, el solo hecho de que un subsecretario reciba 42 millones de pesos de un grupo económico mientras está ejerciendo su cargo, ¿es motivo suficiente para que se vaya? Evidentemente que eso nadie lo sabía. Ahora, lo que han alegado las partes es que eso correspondía a algo muy anterior, a una compensación laboral, porque él había trabajado con ese grupo y era una especie de indemnización. Si se hizo para influir su gestión en el Ministerio de Minería, es absoluta y totalmente condenable. El estándar legal, decía usted. Le voy a plantear un caso, me queda un minuto solamente, sobre un estándar legal. Jovino Novoa, condenado por los tribunales de justicia por casos como autor de delitos tributarios.
Él hoy es el presidente de la Fundación Jaime Guzmán, encargada de formar los nuevos líderes de la UDI, el partido, uno de los partidos que lo ha proclamado usted candidato presidencial. ¿Usted tiene algún reparo con que la UDI mantenga en un cargo tan importante a una persona condenada por los tribunales de justicia? Efectivamente, en el caso del ex senador Jovino Novoa hubo un juicio abreviado en que él reconoció los hechos, pero nunca reconoció las responsabilidades. Pero fue condenado. Y a mí me parece que eso ya marca una diferencia con aquellos que solamente están siendo investigados. Porque cualquier persona puede ser investigada. Eso no significa, bajo ningún punto de vista, que haya ni siquiera una presunción de culpabilidad, ni mucho menos un fallo de culpabilidad. Ahora, ¿por qué la Fundación Jaime Guzmán designa a su director de la forma que lo hace? Eso es un tema que les corresponde a ellos, no a mí. ¿Usted como candidato presidencial de la UDI no tiene ningún reparo en que Jovino Novoa se mantenga en ese cargo? Yo respeto las decisiones que toman los centros de estudio, que son autónomos e independientes, como la Fundación Jaime Guzmán. Sebastián Piñera, muchas gracias. Gracias, Daniel.